Cardíaca. Vamos a hacer... Bienvenidos a la clase de hoy. Se trata acerca de un análisis de la actividad eléctrica cardíaca, más específicamente sobre el análisis sistematizado de un registro electrocardiograma. En las clases pasadas, subidas también de forma virtual, se analizaron las propiedades electrofisiológicas in vitro, es decir, de forma aislada de los miocitos cardíacos, además de mencionarse algunos métodos de registro de los potenciales eléctricos cardíacos, como por ejemplo pueden registrarse en el medio intra o extracelular y cómo pueden Bienvenidos a la clase de hoy, es acerca de la actividad eléctrica. Bienvenidos a la clase de hoy, actividad eléctrica cardíaca, análisis sistematizado de registros electrocardiográficos. Previo a la presente clase, en las anteriores charlas se analizaron las propiedades electrofisiológicas in vitro, es decir, aisladas, de los diferentes miocitos cardíacos, cómo podemos registrar esos potenciales eléctricos de diferentes formas, desde el medio intra y extracelular, y cómo puede variar la morfología y mi forma de registro de los mismos. Y bueno, y por arriba se analizó, se nombró al menos el concepto de lo que es el electrocardiograma. El electrocardiograma es el registro de voltaje en función del tiempo de las variaciones de potencial generadas por las corrientes eléctricas registradas en diferentes puntos de la masa corporal del cuerpo, como consecuencia de la actividad bioeléctrica del corazón, es decir, como consecuencia de la despolarización y repolarización de las diferentes cámaras cardíacas. Es una herramienta clínica fundamental en lo que es la práctica médica hoy en día, sigue haciéndolo, no solamente para el diagnóstico y también la eficacia del tratamiento, por ejemplo, de enfermedades cardíacas, sino también para enfermedades sistémicas de diferentes órganos. Hablando un poco acerca de las bases celulares del electrocardiograma, primero tenemos que tener en cuenta que tanto los miocitos como todas las células tienen una diferencia de potencial eléctrico, lo llamado potencial transmembrana, entre el interior y el exterior celular. Y esto está dado por la diferencia entre las cargas negativas y positivas entre estos compartimentos. Es decir, en el medio intracelular predominan las cargas negativas, más que nada dado por los aniones no difusibles por la membrana, mientras que el medio extracelular es rico en sodio, en calcio y en menor forma de potasio. Esto genera una diferencia de potencial, siendo más negativo el interior celular que el interior celular que el exterior celular. Esto lo tenemos que tener en cuenta cuando empezamos a analizar por qué en el momento de que un miocito se despolariza, nosotros comenzamos a registrar una diferencia de potencial eléctrico. Supongamos este medio de registro en el cual desde el medio extracelular, cuando se registra una diferencia de potencial eléctrico o cuando se registra una positividad eléctrica, vemos una línea de base hacia arriba, ¿verdad? En el momento de que comienza el potencial de acción a propagarse por el miocito cardíaco, se genera una corriente entrante positiva, despolarizante, que va a generar esto mismo, que fuera de la célula se empiece a generar una diferencia de potencial. Supongamos que este sistema de registro no registra nada, o mejor dicho, registra únicamente las diferencias de potencial a lo largo del miocito. Entonces en un reposo registraría una línea de base plana, ya que todo el exterior celular es uniformemente positivo. Ahora, en el momento de que se despolariza la membrana, se genera esto, se genera un dipolo. Se genera este compuesto por un polo positivo y uno negativo que llamamos dipolo, que viaja a lo largo de la membrana celular. Y en un primer momento tenemos una diferencia potencial que es muy favorecedor, por lo menos en nuestro sistema de registro, a lo que es la positividad de nuestro registro. Fíjense que ahora pasamos de ver toda la célula positiva a ver la célula muy positiva pero una pequeña parte negativa. Y esa diferencia de potencial lo vemos del medio extracelular con este sistema de registro que es similar al del electrocardiograma, por supuesto, como veremos más adelante, como una deflexión positiva. De forma que cuando se acerca la onda de despolarización a mi sistema de registro, vemos una despolarización positiva. A medida que esta diferencia de potencial se hace cada vez menor, entre lo positivo y lo negativo, empezamos a ver primero que llega a un punto máximo, lo que es la positividad, o sea, esta onda positiva hacia arriba, y luego que a medida que la célula se hace más negativa, decrece hasta llegar de nuevo a una línea de base cuando la célula está toda despolarizada. De esta forma, durante la despolarización, el movimiento de este dipolo eléctrico genera una deflexión positiva que tiene un máximo cuando la célula es máximamente positiva o tiene un potencial positivo en el medio extracelular. Durante la repolarización, la célula retoma de forma progresiva a un potencial transmembrana estable, de forma que pasa de estar toda despolarizada
a repolarizarse de a poco y a volver a estar positivo afuera y negativo adentro. Esto es visto de forma opuesta por un electrodo de registro similar a lo anterior. Por lo tanto, al principio tenemos una onda negativa que viaja hacia nuestro sistema de registro que va a generar una deflexión negativa en nuestro sistema de registro. Es decir, cuando una onda despolarizante se acerca a nuestro electrodo de registro, la deflexión que vemos es negativa. Cuando una deflexión positiva, como vemos aquí, o cuando la cabeza del dipolo positiva se acerca a nuestro electrodo de registro, vemos una deflexión hacia arriba, mientras que cuando la cabeza negativa del dipolo se acerca a nuestro sistema de registro, vemos una deflexión negativa. Esto es muy similar a lo que ocurre en el electrocardiograma. Esta es la teoría del dipolo, de cómo se registra así. El electrocardiograma humano se obtiene desde el medio extracelular, desde la pared torácica de los miembros, como veremos más adelante, y registra diferencias de potencial entre dos puntos o entre un punto determinado y un cero establecido. Vamos a hablar un poquito de eso, mejor de eso más adelante. Entonces, cuando hablamos ya de la despolarización y repolarización, no del miocito cardíaco, sino de la pared miocárdica, tenemos que hablar que son fenómenos eléctricamente y vectorialmente opuestos. Recordemos las capas subendocárdica y subepicárdica del corazón como la más superficial, la subepicárdica, y la más contra el interior, contra las cámaras cardíacas, vendría a ser subendocárdica. Y debemos decir que el subendocardio comienza a despolarizarse antes, pero se termina de repolarizar después. Es decir, el potencial del subendocardio es más largo y el subepicardio empieza a repolarizarse antes. Es decir, el subendocardio se empieza a despolarizar, se despolariza toda la pared miocárdica, y lo que primero se empieza a repolarizar no es el subendocardio que ya se había despolarizado, sino que lo que se empieza a repolarizar es ese subepicardio, con este vector de subepicardio a subendocardio. Es decir, si nosotros tenemos este registro A, lo que vamos a ver en la pared miocárdica, haciendo un modelo, extrapolando el modelo de un miocito a muchos miocitos, es que durante la despolarización vemos el dipolo con la cabeza positiva que se acerca a nuestro electrodo de registro y genera una deflexión positiva. Una vez que está toda despolarizada la pared miocárdica, tenemos una quietud eléctrica, lo que vendría a ser una línea isoeléctrica chata, plana. Pero cuando la célula se empieza a repolarizar, no se empieza a repolarizar en este sentido. Es decir, la cabeza del dipolo negativo no viene hacia A, sino que como sale del subepicardio, porque el subepicardio se empieza a repolarizar antes, se aleja de mi electrodo y me genera otra onda positiva. Es decir, el electrodo A visualiza, registra dos fenómenos eléctricos opuestos, pero con vectores opuestos, y por eso lo registra ambas deflexiones como positivas, la despolarización y la repolarización. Dicho de otra forma, este electrodo A registra primero cargas positivas que se acercan y luego cargas negativas que se alejan. Por lo tanto, eléctricamente lo registra de forma igual, al menos en la polaridad de estas señales. Esto es un esquema que muestra más o menos lo mismo, como justamente durante la despolarización se genera una onda positiva porque la cabeza positiva del dipolo va hacia el sistema de registro, mientras que en la repolarización se genera también una onda positiva porque la cabeza negativa del dipolo se aleja. Hablemos un poco acerca ya más de la técnica electrocardiográfica, de los aparatos utilizados y de cómo registrar un electrocardiograma en el humano. Y tenemos que hablar de las derivaciones electrocardiográficas. Se denominan a las diferentes configuraciones de registro desde la superficie corporal del electrocardiograma. El nombre de estas derivaciones y su configuración, su clasificación dependen del modo de registro y de dónde colocamos los electrodos. Y tenemos derivaciones electrocardiográficas que analizan los vectores eléctricos cardíacos en el plano frontal, es decir, hacia arriba y hacia abajo y hacia los costados, y en el plano horizontal, es decir, hacia adelante y hacia atrás. Dentro de las derivaciones en el plano frontal tenemos las derivaciones bipolares, denominadas D1, D2 y D3, y las monopolares ABR, ABL y ABF, o derivaciones aumentadas. La diferencia entre las derivaciones bipolares y las monopolares es que las bipolares todo el tiempo van a mostrarnos el potencial eléctrico que compara entre dos electrodos de registro, como veremos ahora, mientras que las monopolares registra el potencial eléctrico en un electrodo en comparación con un cero artificial o establecido, o calculado. En el plano horizontal son todas monopolares, es decir, todas son un electrodo comparado con un cero.
Entonces, hablando de las derivaciones del plano frontal, debemos colocar los electrodos en los 4 miembros. En realidad, nosotros lo que estaremos registrando va a ser las diferencias de potencial entre los hombros y la espina púbica, generando este triángulo, como si bien seguramente ya vieron en la clase de triángulo de Intobel. ¿Por qué podemos colocar los electrodos en los miembros? Bueno, porque los miembros actúan como cables en los cuales no decrece el potencial eléctrico y es lo mismo registrar en la base de los miembros o en la parte más distal de los miembros. Pero bueno, lo que colocamos son 3 electrodos, uno en el brazo derecho, otro en la pierna izquierda y otro en el brazo izquierdo, que van a generar un triángulo en el cual nosotros podemos seleccionar cuál es el electrodo positivo, cuál es el negativo y cuáles dos electrodos va a comparar el potencial eléctrico de determinada derivación para ver hacia dónde se mueve el vector cardíaco. La ley de Enthoven dice que el voltaje en las diferentes derivaciones entre dos derivaciones es igual a la sumatoria de los otros, es decir, por ejemplo, que el voltaje en D2 es igual al voltaje entre D1 más D3. Ahora estos conceptos van a quedar un poco más claros y más aún cuando lo pasemos en la práctica, en el práctico específico de este tema. Aquí lo que vemos entonces es que cuando comparamos los electrodos colocados en el brazo izquierdo y en el brazo derecho, y tenemos en cuenta este vector, cada vez que un vector eléctrico cardíaco se acerque justamente, o sea, lo más paralelo posible a este vector de D1, vamos a ver en D1 es una deflexión positiva. D2, por su parte, enciende o por lo menos genera un registro entre el electrodo colocado entre el brazo derecho y la pierna izquierda, siendo positivo el polo de la pierna izquierda, por lo tanto, todo vector eléctrico que se acerque a la pierna o a la espina del pubis va a ser una deflexión positiva, mientras que el electrodo D3 compara con el polo negativo en la mano izquierda y el polo positivo en la mano izquierda, y el polo positivo en la pierna izquierda, estos dos electrodos, y cuando tenemos un vector de despolarización cardíaco que se acerca básicamente a mi campo del vector de T3, vamos a ver una deflexión positiva. Si nosotros, además, tenemos las derivaciones monopolares, dentro siempre del plano frontal, que tenemos ABR, ABL y ABF, en lo cual compara simplemente estos electrodos con este cero establecido. Entonces, cada vez que un vector cardíaco de despolarización se acerque a ABR, ABL o ABF, vamos a ver una deflexión positiva. De esta forma, trasladando, fíjense, D1, D2 y D3 hacia lo que es el tórax, y colocando también las derivaciones monopolares, podemos tener en todo el plano frontal, visualizando en qué derivaciones vemos deflexiones positivas, en qué derivaciones vemos deflexiones negativas, a cuántos grados se encuentran los diferentes vectores de despolarización de las cámaras cardíacas. No voy a ahondar en este tema porque ya fue dado en otras asignaturas además. Dentro de las derivaciones del plano horizontal son las derivaciones monopolares que se colocan sobre la superficie corporal del tórax. A modo práctico, la derivación B1, el electrodo B1 se coloca en el cuarto espacio intercostal, a nivel paraesternal derecho, al lado del esternón. El electrodo B2 en el cuarto espacio intercostal, a nivel paraesternal izquierdo. B3 se debe colocar entre B3 y B4, por eso generalmente colocamos B4, colocándose B4 en el quinto espacio intercostal en la línea medio clavicular. B5 se coloca en el quinto espacio intercostal también en la línea axilar media, mientras que B6 se coloca en el quinto espacio intercostal en la línea axilar anterior, B5, en la línea axilar media B6. Hay otras derivaciones como B7, B8 y B9, B3R, B4R, que se llaman derivaciones accesorias, o las B7, B8 y B9 se denominan derivaciones posteriores, y B3R y B4R derivaciones derechas. No vamos a tocarlas en esta clase, pero deberían tenerlas en cuenta, ya que clínicamente se utilizan para diagnosticar algunas patologías que afectan más que nada la pared posterior y la pared derecha del corazón. Avancemos ahora en lo que es el análisis sistemático del electrocardiograma normal. El registro del potencial en las diferentes derivaciones requiere un sistema de registro específico, calibrado, médicamente evaluado, llamado electrocardiograma.
El registro puede hacerse simultáneamente o de forma secuencial. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos hacer un registro de todas las derivaciones al mismo tiempo o de forma secuencial. Primero una derivación, luego la otra, luego la otra. Los aparatos más modernos, por una cuestión de tiempo y de poder comparar las diferentes derivaciones al mismo tiempo, generalmente hoy en día sacan la tira de electrocardiograma de forma simultánea. Las 12 derivaciones las podemos ver de forma simultánea. Como ya dijimos, este registro corresponde a las diferencias de potencial eléctrico generadas por la despolarización y la repolarización, es decir, los fenómenos eléctricos de las diferentes cavidades cardíacas, y el análisis del electrocardiograma requiere que sea sistemático y estandarizado. ¿Qué queremos decir con sistemático y estandarizado? Siempre seguir el mismo orden, debemos ser ordenados para no olvidarnos de ninguna característica importante del electrocardiograma que nos defina a este electrocardiograma como normal o como patológico. Y debemos ser estandarizados en el sentido de que mundialmente se conocen las diferentes formas de registro para nosotros poder comparar un electrocardiograma en cualquier parte del mundo sin ningún inconveniente. Con la misma calibración de los dispositivos, con el mismo voltaje, con la misma velocidad de pasaje del papel, etc. Estos detalles los veremos con mayor exactitud dentro del práctico. Entonces, ¿qué debemos analizar de un electrocardiograma? Una vez que tenemos el electrocardiograma realizado en nuestras manos, el orden es este mismo que vamos a proseguir en esta clase. Debemos analizar el ritmo cardíaco, si el ritmo es regular o irregular, y más que nada si es sinusal o no es sinusal, ya andaremos en este concepto, la frecuencia cardíaca, la despolarización auricular, evaluada por la onda P, como lo vemos aquí, el intervalo PR, que nos habla de la conducción auriculoventricular, el complejo QRS, que nos evidencia la despolarización de ambos ventrículos, el segmento ST, de gran característica patológica, como veremos ahora, la onda T, que representa la repolarización ventricular, y el intervalo QT, que básicamente involucra la repolarización, la despolarización y la repolarización ventricular en un solo tiempo. Es importante analizarlo e informarlo en este orden, más que nada en las primeras etapas de aprendizaje, donde uno puede olvidarse de algunas cosas, si uno no es sistemático puede no interpretar ni analizar correctamente un electrocardiograma. Entonces siempre en el futuro sus colegas deben informar un electrocardiograma en este orden: cómo es el ritmo, cómo es la frecuencia, cómo es la despolarización auricular, cómo es el intervalo PR y el QRS, cómo es el segmento ST y cómo es la repolarización ventricular y el intervalo QT. Es importante que sea así. Acostúmbrense a analizar e informarlos en este orden. Les va a ser mucho más fácil cuando pasen a la clínica conocer las bases. Si conocen las bases fisiológicas, les va a ser mucho más fácil el tema del electrocardiograma, y si son ordenados y sistemáticos para analizarlo e informarlo, va a ser una muy buena herramienta clínica en su práctica habitual. De ritmo cardíaco debemos decir que el ritmo cardíaco normal se origina en el nodo sinusal, que se encuentra en la pared posterior superior de lo que es la aurícula derecha, cerca del desemboque de la vena cava superior. Es de donde salen los impulsos cardíacos, son las principales células automáticas del sistema cardiolector del corazón, del sistema de conducción. Desde allí, desde este estímulo, se despolarizan ambas aurículas. Primero la aurícula derecha, luego el septum interauricular y luego la aurícula izquierda. Y en toda esta secuencia de despolarización origina un vector total de despolarización hacia abajo y hacia la izquierda, como vemos aquí en esta imagen. Este es el vector total de despolarización auricular, este vendría a ser las venas cavas y estas las dos aurículas. Este dibujo no tiene los ventrículos. Y lo que vemos es que, en el plano horizontal el eje es hacia adelante y levemente hacia atrás, pero no del todo hacia atrás, pero hacia adelante básicamente y hacia la izquierda, mientras que en el eje frontal es hacia abajo y hacia la izquierda. Para nosotros poder decir que el ritmo sinusal, para poder afirmar, necesitamos ver ciertas características del electrocardiograma del análisis de las ondas P que representan la despolarización auricular, como vamos a ver ahora. Debemos ver ondas P predominantemente positivas en 1, en 2, en 3, en ABF, y deben ser negativas en ABR. Si vemos ondas P positivas en estas derivaciones, en 1, en 2, en 3, en ABF, sabemos que estamos en este cuadrante, que el vector se dirige hacia abajo, hacia la izquierda, y también es importante ver justamente que las ondas son negativas en ABR, ya que el eje de polarización se aleja de ABR, se aleja del hombro derecho. Las aurículas se despolarizan hacia abajo y hacia la izquierda. Además, el ritmo sinusal no solamente me habla de que las ondas P tengan determinadas características,
sino que el tiempo entre que el estímulo sale del nodo sinusal y comienza a despolarizar las aurículas, entre que comienza la onda P y que se despolarizan los ventrículos, es decir, que comienza el QRS, debe ser constante. Eso nos dice de que siempre los estímulos que despolarizan las aurículas y que llegan a los ventrículos salen siempre del mismo lugar. No solamente que salen de arriba a la derecha con un eje hacia abajo y hacia la izquierda, sino de que siempre es el mismo foco de disparo el cual me está estimulando los ventrículos. Siempre viene del nodo sinusal. Nosotros podríamos ver algún foco ectópico de actividad auricular que genere despolarización auricular, que genere también un eje de despolarización hacia abajo hacia la izquierda, pero si el PR cambia, quiere decir de que tengo varios de esos focos y no siempre el ritmo cardíaco sinusal. Y bueno, siempre luego de ver una onda P, tenemos que ver un complejo QRS, es decir, siempre los ventrículos son estimulados por el sistema de conducción y por estímulos que salen del nodo sinusal. Es decir, para saber que el ritmo sea sinusal, onda P positiva en 1, 2, 3 ABF, negativa en ABR, con un PR constante y siempre después de una onda P un QRS. Lo analizaremos mejor en esta clase y en el práctico también, en el análisis sistemático. Frecuencia cardíaca. Bueno, importante decir que por convención el papel del electrocardiograma corre a una velocidad de 25 milímetros por segundo, es decir, 5 cuadrados de estos grandes equivalen a un segundo. Por lo tanto, un cuadrado grande de 5 milímetros equivale a 0,2 segundos y cada uno de estos cuadraditos chiquitos equivale a 0,04 segundos. ¿Verdad? Entonces, para uno poder calcular la frecuencia cardíaca, tiene que saber el periodo, es decir, la distancia en milímetros entre un RR en el RR, es decir, entre una despolarización ventricular y otra despolarización ventricular. Ahora va a quedar un poquito más claro esto. Otra herramienta, por supuesto, que tenemos en la clínica, esta es una herramienta simplificada, es si tenemos un electrocardiograma de 60 segundos y contamos la cantidad de despolarizaciones ventriculares, o sea, de complejos QRS, dentro de 60 segundos podemos saber lo que es la frecuencia cardíaca. Pero esta herramienta es bastante sencilla y nos evita, siempre y cuando el ritmo sea sinusal y sea regular, nos evita tener que contar en 60 segundos o en determinado periodo de tiempo. Por ejemplo, en 15 segundos y multiplicarlo por 4. La técnica se basa justamente en esta ecuación, en que la frecuencia es 1, es decir, una unidad de 60 segundos sobre el periodo de RR. Entonces, si nosotros vemos que la distancia entre dos despolarizaciones, entre por ejemplo acá, entre un QRS y si acá hubiese otro QRS, es de 0,2 segundos, entonces haciendo 60 segundos dividido 0,2 segundos nos da 300, que es la cantidad de frecuencia, la cantidad de latidos por minuto que habría si yo tuviese un QRS cada vez que tengo uno de estos cuadraditos grandes. Es decir, una despolarización cada 0,2 segundos. Es decir, 5 despolarizaciones por segundo, es decir, 300 despolarizaciones por minuto. Si cada 0,4 segundos, es decir, 2 cuadraditos de los grandes, yo tengo un QRS, ¿tá? Quiere decir de que yo cada 0,4 segundos tengo un complejo ventricular. Entonces tengo una frecuencia cardíaca de 150 ciclos por minuto. Porque tengo justamente cada 0,4 segundos un latido. Si yo lo que veo es que mi QRS, como en este caso, cae cada 0,6 segundos, es decir, 1, 2, 3 cuadraditos, como en este caso que vemos acá, yo lo que tengo es un QRS cada 0,6 segundos, lo cual equivale a una frecuencia de 100 latidos por minuto. Si tengo una frecuencia cardíaca, como en esta ecuación, de 60 segundos, de un latido cada 0,8 segundos, voy a tener 75 latidos por minuto, si el QRS cayera acá. Y bueno, y si hago la cuenta 60 sobre un segundo, es decir, tengo un latido por segundo, voy a tener una frecuencia obviamente de 60 ciclos por minuto. Entonces ustedes lo que pueden hacer es tomar una onda R que caiga justamente sobre una línea de referencia del electrocardiograma y contar, bueno, cuántos cuadrados grandes yo tengo hasta el próximo QRS. Entonces, si tengo un cuadrado grande, tengo una frecuencia de 300 ciclos por minuto. Si tengo dos cuadrados grandes, tengo una frecuencia de 150 ciclos por minuto. Si tengo tres cuadrados grandes, 75 ciclos por minuto, 100 ciclos por minuto, perdón. Otro cuadrado grande, 75 ciclos por minuto y así sucesivamente, 60-50.
La frecuencia cardíaca fisiológica normal se encuentra entre 60 y 100 ciclos por minuto. Por debajo de una frecuencia de 60 ciclos por minuto hablamos de lo que se llama una bradicardia y por encima taquicardia. Hay condiciones fisiológicas que generalmente justifican algunas bradicardias, por ejemplo los deportistas durante el sueño o en algunas circunstancias, que aprenderemos a identificarlas también un poco en esta clase. Pero esta regla de 300, 150, 100, 75, 60 es muy buena y es muy práctica cuando tenemos un ritmo regular y sinusal, lo cual en realidad no parecería ser este caso, pero bueno, a modo de ejemplo sí. Con respecto a las características intrínsecas de la onda P, suele ser redondeada, no demasiado puntiaguda, puede ser ligeramente asimétrica con una especie de elevación, una deflexión intrínsecoide y una pancita acá al inicio. No debería de ser de más de 2,5 milímetros de altura y no debería de ser más de 2 milímetros de ancho. Y la polaridad, como ya dijimos, acorde al ritmo sinusal, es decir, positiva en 1, 2, 3 ABF y negativa en ABR. ¿De qué patologías no puede hablar, por ejemplo, alteraciones en la onda P? De sobrecarga y o hipertrofia auricular, izquierda o derecha. Por ejemplo, habíamos dicho ya que la primera aurícula en despolarizarse es la aurícula derecha. Cuando tenemos un aumento del tamaño de la aurícula derecha o de la masa muscular de la aurícula derecha o una sobrecarga de presión de la aurícula derecha, lo que vamos a ver es lo que se llama una P pulmonar o una P de sobrecarga derecha, en la cual es generalmente alta y con un componente puntiagudo, picudo, bien prominente, cuando debería ser mucho más redondeada. Mientras cuando encontramos sobrecarga auricular izquierda o hipertrofia auricular izquierda, lo que vamos a ver es una onda P alargada, donde se notan bien los componentes y el segundo componente, que corresponde justamente a la aurícula izquierda, es mayor. El intervalo PR, bueno, como ya habíamos dicho, el intervalo PR representa el tiempo de conducción auriculoventricular. Puede alterarse en más o en menos en enfermedades del tejido de conducción cardíaco, por ejemplo los bloqueos auriculoventriculares. Los bloqueos auriculoventriculares son enfermedades o es una enfermedad en la cual puede aumentarse el tiempo de conducción entre las aurículas y los ventrículos, lo cual genera disincronía mecánica en el corazón. Los valores normales del intervalo PR es entre 0,12 milisegundos, es decir, 3 cuadrados pequeños. Recuerden que cada cuadrado pequeño mide 0,04 milisegundos. Y 0,20 milisegundos, es decir, 5 cuadrados pequeños. Entonces, un PR, que repito, incluye la onda P, de entre 3 y 5 cuadraditos, se encuentra dentro de lo normal. Es necesario medir en al menos 3 derivaciones y considerar siempre el de mayor duración, ya que puede haber variaciones fisiológicas normales entre las derivaciones. Bueno, hablemos un poquito del complejo QRS, que nos va a llevar un ratito. El complejo QRS representa la despolarización del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho. Los ventrículos, la pared ventricular se despolariza mediante las fibras de Purkinje, que son las ramificaciones terminales de las ramas de las de His. Recuerden que tenemos una rama izquierda y una rama derecha, y a su vez dentro de la rama izquierda y derecha tenemos lo que es el fascículo anterior y lo que es el fascículo posterior. Entonces, si bien por un tema de nomenclatura y de facilidad se le dice complejo QRS, tienen que saber que en realidad las ondas Q, la onda R y la onda S, por eso se llama complejo QRS, no siempre están presentes en todas las derivaciones, generalmente no, de hecho, y tienen diferente nomenclatura en cuanto a la escritura, según el tamaño, según cuál viene primera. Puede haber más de una onda Q dentro de un complejo QRS, puede haber más de una onda R dentro de un complejo QRS también. Por ejemplo, siempre tienen que saber igualmente que la onda Q es la primera onda negativa del complejo, que la onda R es la primera onda positiva y que la onda S es la onda negativa que se encuentra luego de la onda R. Por ejemplo, si miramos este complejo de despolarización ventricular, vemos que hay una onda Q, una onda R y una onda S. A propósito les puse este ejemplo ya que van a encontrar en la bibliografía como muchas veces cuando hay una onda que es más prominente que las demás, dentro de la nomenclatura se pone a esa letra en mayúscula y el resto en minúscula. Y cuando hay más de una onda, por ejemplo, como vemos en este complejo, que hay más de una onda positiva, o sea, hay dos ondas R, se pone en mayúscula la más grande y se le pone R', R con un tilde, a la segunda. ¿Ah? Entonces, en realidad ustedes cuando ven un electrocardiograma van a ver complejos QRS, pero que estrictamente en el sentido de la palabra y de la nomenclatura habitual, hay complejos QRS, hay complejos RS, hay complejos QRS o RSR', encontramos diferentes tipos de complejos en un electrocardiograma. Pero a modo general se le dice complejo QRS a todos los complejos
Y siempre recuerden que la onda Q es la primera onda negativa, la onda R la primera positiva y la onda S la primera negativa o la onda negativa que se encuentra después de la onda R. Entonces, el complejo QRS y las diferentes ondas de despolarización obedecen a los diferentes vectores de despolarización de los ventrículos. Entonces, a medida que se van despolarizando los ventrículos, tenemos diferentes vectores de despolarización sensados de forma diferente por las derivaciones electrocardiográficas. Entonces, las fibras de Ladkis que penetran primero a nivel septal y despolarizan el septum ventricular, más que nada de izquierda a derecha, nos van a generar un vector total de despolarización, un primer vector, que se va a dirigir hacia adelante y hacia la derecha. O sea, lo primero que se despolariza de los ventrículos es el septum. Y esa despolarización septal origina un vector hacia abajo y hacia la derecha. Y que si lo medimos, por ejemplo, en B5 y en B6, que ven más que nada la parte izquierda del corazón, vamos a ver una primera onda negativa. Mientras que si lo vemos en B1 y B2, que se encuentran más que nada a la derecha del corazón, lo que vamos a ver es la cara septal del corazón, lo que vamos a ver es una onda positiva. Lo mismo las derivaciones del plano frontal. En ABR podemos llegar a ver lo isoeléctrico, ya que básicamente, si se fijan, ni se aleja ni se acerca de ABR, sino que se hace como una línea perpendicular a ABR. Y en ABL lo que vamos a ver es una deflexión negativa, porque como el vector es hacia adelante y a la derecha, ABL lo que mira es justamente el hombro izquierdo, este punto, y como el vector de despolarización se aleja de ABL, vemos una deflexión negativa. Suele ser pequeño, no siempre se ve en B5, en B6 y en todas las derivaciones este primer vector, y muchas veces cuando es muy grande puede ser patológico e indicar otras patologías. El segundo vector es el más grande, representa la mayor parte de la masa ventricular derecha e izquierda y se despolariza hacia abajo, hacia la izquierda y hacia atrás. Es decir, lo que vamos a ver aquí es un gran componente positivo en B5 y B6 y un gran componente negativo en B1 y B2. Es decir, en B5 y B6 vamos a ver la onda R generada justamente por esta despolarización ventricular, cuando era la onda Q la despolarización septal. El tercer vector, es decir, lo último que se despolariza de los ventrículos, son las porciones más basales, más contra las válvulas auriculoventriculares de los ventrículos, y que generan un vector de despolarización que es hacia arriba y puede ser hacia izquierda o derecha, varía en los individuos y según la fisionomía de la persona también, pero que suele generar una despolarización que es negativa en lo que es las derivaciones inferiores, justamente porque el vector va hacia arriba, y que generalmente también es negativa en B5 y en B6, generando la onda S, es decir, la onda negativa después de la onda R en B5 y B6. Es decir, si miramos un complejo como este, por ejemplo, que podría ser de B5 o de B6, vemos una primera onda Q negativa que obedece justamente a la despolarización septal, que va hacia adelante y hacia la derecha. Una segunda gran onda positiva, que justamente por la despolarización de las masas ventriculares derecha y más que nada izquierda. Siempre recuerden que al ser mucho mayor la masa ventricular izquierda que la derecha, el eje va más para este lado porque hay más células que se despolarizan para este lado. Entonces en B5 y B6 vamos a ver esta gran onda R, mientras que la onda S, que es esta última negativa, obedece justamente lo que registra es la despolarización basal que genera un eje hacia arriba y que es una ondita pequeña también que no tiene nada que ver y generalmente es mucho más pequeña que la gran onda R que vemos por ejemplo en B5 y B6. Entonces estos tres vectores son los que me delinean el QRS. Entonces, ¿cuándo vemos el QRS en las diferentes derivaciones y hablamos de la normalidad? Y hay varias cosas que tenemos que ver. Tenemos que ver el ancho del QRS. En ninguna de las derivaciones debería ser de más de 0,12 segundos. Esto nos puede hablar de que hay trastornos de la conducción eléctrica intraventricular. Cuando digo 0,12 segundos ya me tienen que decir que son 3 cuadrados pequeños, ya que cada uno de los cuadrados pequeños representa 0,04 segundos. En cuanto al voltaje, hay diferentes criterios para el voltaje del QRS. Cuando el QRS es muy alto en diferentes derivaciones, nos puede hablar de hipertrofia ventricular izquierda o hipertrofia ventricular derecha. Básicamente cuando vemos una onda demasiado prominente en B5 y B6, quiere decir de que hay mucho ventrículo izquierdo que se está despolarizando para ese lado y por eso vemos un voltaje muy grande en esas derivaciones. Esto es simplemente una simplificación. La onda R no debería ser de más de 25 milímetros en B5 y B6
ni más de 20 milímetros en la derivación T1, ni más de 15 milímetros en la derivación ABL. Todas estas son derivaciones que miran para la izquierda y por eso esperamos ver una onda R positiva, porque la onda R nos habla del vector de despolarización de la masa ventricular izquierda hacia abajo hacia la izquierda. Y la onda Q nunca debería ser más del 25% de la onda R en ninguna derivación y no debería ser más de 0,04 segundos. Con respecto a la morfología, bueno, el QRS debería ser fundamentalmente positivo en 1, en 2, en 3, en ABF, en B5 y B6, es decir, todas las derivaciones que miran hacia abajo desde la izquierda deberían ser predominantemente positivas, porque el mayor vector de despolarización es justamente el del ventrículo izquierdo que va hacia abajo desde la izquierda. Debe ser fundamentalmente negativa en ABR, en B1 y B2, ya que son derivaciones opuestas, por decirlo de cierta forma, a las anteriores. Y la morfología debe ser transicional en B3 y B4, es decir, si vamos mirando, como en esta imagen, las derivaciones precordiales, al principio son bien negativos, el QRS más que nada, y a medida que vamos en B3 y B4 hay una transición. Acá, por ejemplo, en B3 tenemos una parte positiva y negativa casi igual, y en B4 ya empieza a ser todo más positivo. Eso es lo que se llama la morfología transicional. ¿De qué nos habla el eje eléctrico medio? Bueno, cuando hablamos de la sumatoria y queremos hacer un eje total del corazón, es decir, cuando sumamos los tres, voy a leer un poco para atrás, cuando sumamos estos tres ejes de polarización, es decir, el eje septal, el eje del ventrículo izquierdo predominantemente y el eje de las bases, cuando sumamos estos tres vectores, como el mayor vector es justamente de la masa ventricular izquierda, que es la mayor porción de músculo que se despolariza, tenemos lo que es el vectocardiograma total, o sea, la despolarización total del ventrículo, de los ventrículos hacia dónde va. Y bueno, eso es el eje eléctrico medio, poder determinar el vectocardiograma total de la despolarización ventricular hacia dónde va. Lo normal es que como justamente el mayor vector de despolarización, si sumamos estos tres vectores, voy a tener un vector resultante hacia abajo desde la izquierda, es que si miramos en el plano frontal, que normalmente es donde se mira clínicamente el eje eléctrico medio, deberíamos de tener un eje entre los 90 y los menos 30 grados, es decir, hacia abajo y hacia la izquierda, teniendo un poquitito de tolerancia hacia arriba. Es decir, para nosotros poder ubicar al eje de despolarización ventricular dentro del plano frontal, tenemos que tener un QRS predominantemente positivo en ABF, quiere decir que el ventrículo se acerca a ABF, y predominantemente positivo en D1 también, o sea, en el cuadrante inferior izquierdo. O sea, más allá de los grados, que no es el momento de analizar a cuántos grados se encuentra el vectocardiograma, si vemos que el QRS es predominantemente positivo en ABF y en D1, sabemos que está bien, y predominantemente negativo en ABR, sabemos que está bien colocado, sabemos que el eje del corazón va hacia abajo y hacia la izquierda, que nos encontramos inferior izquierdo. Y también debería ser positivo en D2, porque en D2 debería ser positivo no solamente porque se acerca aquí, sino porque en los casos en los cuales tenemos un eje entre 0 y menos 30 grados, que también es normal, deberíamos ver un ventrículo que si viene para este lado, entonces en D2 va a ser positivo. Entonces esas son las derivaciones que deberíamos de ver. ABF positiva, D1 positiva, y si vemos que ABF es negativa, tenemos que ver D2. Si D2 es positiva, entonces sabemos que bueno, que no nos encontramos en esta parte del cuadrante, pero sí nos encontramos aquí. Resumiendo, hay que mirar ABF de 1, de 2 y ABF. Si son positivas en las tres, el eje es normal. Si es positiva en D1, positiva en D2 y negativa en ABF, también es normal. Lo próximo que debemos mirar del electrocardiograma es el segmento ST, el cual se registra del final del complejo QRS, el denominado punto J, y el inicio de la onda T. Lo normal es que sea isoeléctrico. ¿Qué quiere decir esto? Que no registremos nada o que con la línea basal vuelva al cero. Y esto se basa en lo que se llama la teoría de los potenciales subendocardios y subepicárdicos, que dice de que como la despolarización subendocárdica y subepicárdica tiene vectores opuestos, como vemos aquí, esto vendría a ser el subendocardio, esto vendría a ser el subepicardio, en el momento en que al mismo tiempo se están despolarizando ambas células, durante la meseta de calcio justamente, de la fase del potencial de acción cardíaco, se anulan estas dos fuerzas que son vectorialmente opuestas y en el electrocardiograma vemos una línea isoeléctrica. Cuando hay trastornos, por ejemplo los trastornos isquémicos, está sufriendo el corazón por la falta de oxígeno o está muriéndose, necrosándose el tejido,
Hay cambios, principalmente a nivel primeramente subendocárdico, que van a hacer de que esta anulación básicamente de las fuerzas subendocárdicas y subepicárdicas se pierda y haya una superelevación del segmento ST o un infradesnivel del segmento ST. Es decir, el segmento ST lo primero que debemos mirar es que se hizo eléctrico. Una vez que vemos que se hizo eléctrico ya nos quedamos más tranquilos porque justamente nos habla de que esa polaridad igual, pero opuesta, o mejor dicho, esa amplitud igual con polaridad opuesta entre el subendocardio y el subepicardio se mantiene. Hay algunas variaciones de la normalidad en las cuales hay una pequeña sobreelevación del ST, del ST, más que nada en las derivaciones de B1 B3, en pacientes jóvenes, en deportistas y en hombres que está dentro de lo normal. Pero siempre debemos mirar el segmento ST y procurar que sea isoeléctrico, ya que las elevaciones del segmento ST nos permiten, por ejemplo, diagnosticar con buena certeza los infartos, como van a ver en otra parte de la carrera. La onda T. Recordemos, como habíamos visto al principio de la clase, que la onda T, que es la onda de despolarización del ventrículo izquierdo, al ser un fenómeno eléctricamente opuesto, pero vectorialmente opuesto, o sea, lo vamos a ver desde el medio extracelular con nuestro sistema de registro como una onda también positiva y con la misma polaridad del complejo QRS. Como dije recién, la repolarización ocurre de epicardio a endocardio, opuesta a la despolarización. Por lo tanto, el eje de la onda T debe coincidir con el eje del QRS. La onda U, a veces la vemos también, es bastante constante, pero es una pequeña onda, como vemos en esta imagen, que se encuentra luego de la onda T, no hay que confundirla con la onda P, y que representa la repolarización de las fibras de Purkinje, que son las fibras del sistema de conducción que despolarizan a los ventrículos. Con respecto a la onda T, ¿cuándo decimos que la onda T es normal? Bueno, la deberíamos ver con la misma polaridad del QRS, pudiendo ser negativa o aplanada en las derivaciones de 1 y de 2, eso está dentro de lo normal. La morfología debería ser asimétrica, con una onda ascendente más lenta que la descendente, es decir, con una baja pendiente de ascenso y una gran pendiente de descenso. Y en cuanto al voltaje, es discutido, pero no debería ser más de 6 milímetros en el plano frontal, es decir, de 1, de 2, de 3 a BR, a BLF, y no debería ser de más de 10 milímetros de alto o bueno, hacia abajo en el eje horizontal. Como vamos a ver, en personas delgadas que tienen poca resistencia a su tórax para el pasaje de corriente eléctrica, o en deportistas se pueden ver ondas T que aparentarían ser patológicas, pero son variantes de la normalidad. Luego de ver la onda T, ya vimos el ritmo sinusal, ya vimos la frecuencia cardíaca, ya vimos la despolarización auricular y el tiempo de conducción auriculoventricular, ya vimos la despolarización ventricular mediante el QRS, vimos el segmento ST por su gran significancia patológica y vimos la onda T, que es la repolarización ventricular. Ahora lo que vamos a ver es el intervalo QT, que representa la duración de la despolarización y la repolarización ventricular juntas. Y también es importante porque tiene un significado patológico muy importante. Existen fármacos que alargan el tiempo total de despolarización y repolarización ventricular. Existen enfermedades congénitas, enfermedades que se llaman síndromes de QT largo, que son muy importantes y tienen un importante riesgo para la vida, ya que pueden generar enfermedades arrítmicas malignas que pueden derivar, por ejemplo, en un paro cardiorrespiratorio. Los límites varían según la edad y varían también según el sexo, no vamos a detener ese detalle en esta clase, pero sí es importante tener en cuenta que hay que calcular el QT corregido, es decir, el QT ajustado para una frecuencia cardíaca de 60. Yo no debería comparar el intervalo QT medido entre una persona que tiene una frecuencia de 60 ciclos por minuto y una que tiene 75, porque a 75 ciclos por minuto, con un mayor estado simpático, los tiempos de despolarización y repolarización ventricular se acortan. Entonces yo no puedo saber si los tiempos normales están aumentados o no. De forma de que con esta fórmula, se llama la fórmula de Bassett, mido en milisegundos el QT. Recuerden que cada uno de estos cuadraditos es de 40 milisegundos o 0,04 segundos. Si cada uno de estos cuadraditos mide 40 milisegundos, por ejemplo en esta imagen tenemos 40, 80, 120, 160, 200, 240, 280, 320, 360 milisegundos. Si tenemos una frecuencia cardíaca de 60 ciclos por minuto, entonces nuestro QT es de 360 milisegundos. Ahora, si tenemos una frecuencia cardíaca, por ejemplo, de 100 ciclos por minuto, lo que tenemos que hacer es utilizar esta fórmula. QT medido, por ejemplo, 360 milisegundos, sobre la raíz del intervalo RR en segundos. ¿tá?
que en el caso de 100 ciclos por minuto, si vamos a lo que habíamos hablado cuando hablamos de frecuencia cardíaca, tenemos un intervalo o un RR si tenemos una frecuencia de 6 ciclos por minuto de 0,2, 0,4, 0,6 segundos o 600 milisegundos. Entonces tendríamos que hacer 360 dividido 0,6 y eso nos va a dar el QT corregido de nuestro paciente y eso es lo que tenemos que ir a buscar en las tablas y ver si está anormalmente alargado o acortado. Espero que haya sido ilustrativo. Obviamente que dentro del práctico todas estas cosas se van a entender un poco mejor, ya que aprenderán a analizar sistemáticamente y lo aplicarán, mejor dicho. Aquí vemos que en realidad el intervalo QT tiene que ser desde el inicio de la onda Q hasta el final de la onda T, y para eso debemos trazar justamente la tangente de la curva descendente de la onda T, donde justamente corta con lo que es la línea isoeléctrica o la proyección de la línea isoeléctrica. Y aquí hay otro ejemplo de la fórmula de base. Siempre, si acá usamos segundos, acá usamos segundos, si acá usamos milisegundos, acá usamos milisegundos. Hablando un poquito acerca de las variantes de la normalidad. Primero, en niños, voy a hablar de dos poblaciones especiales, o especiales en el sentido de que tienen alteraciones electrocardiográficas y que van a ver todo el tiempo en la práctica clínica. Algunas generalidades es que en niños la frecuencia cardíaca es más alta, para todas las edades pediátricas, por lo menos hasta los 6 años de vida. El QT corregido es mayor, son más largos los tiempos de repolarización ventricular. Puede haber una morfología anormal en lo que son las derivaciones horizontales, del plano horizontal, más que nada en B1 y B2. La hipertrofia fisiológica del ventrículo izquierdo con respecto al ventrículo derecho se forma durante la vida. El fenotipo fetal de lo que es el corazón tiene un ventrículo derecho de muy similar masa del ventrículo izquierdo. Entonces podemos ver que el eje eléctrico del corazón en cuanto al plano horizontal va hacia B1 y no tanto hacia B6, viendo entonces importantes ondas R en B1. En B1 los complejos deberían ser predominantemente negativos. A medida que crece el individuo y el ventrículo izquierdo, por adaptación a las mayores presiones, se va hipertrofiando, va aumentando la masa ventricular izquierda y el eje eléctrico empieza a ser hacia abajo, hacia la izquierda, como pasa en la normal. Otras cosas que vemos también son ondas T invertidas en B1 a B3, que pueden permanecer hasta lo que es la adolescencia, lo que se llama el patrón de repolarización juvenil. Otras variantes importantes son las de los atletas. En los atletas el ejercicio regular y prolongado a lo largo de muchos años se asocia a unas modificaciones cardiovasculares que suelen ser beneficiosas, como un mayor estado simpático y un aumento del tamaño de las cámaras cardíacas, una hipertrofia beneficiosa, fisiológica, no como la hipertrofia patológica que van a ver después. Entonces, estas alteraciones normales se ven reflejadas en el electrocardiograma. ¿Y por qué es importante esto y por qué ha ganado mucha importancia en los últimos años? Por un aumento de la incidencia de las arritmias de los deportistas, un aumento de las muertes súbitas en los deportistas, y se han gastado muchos recursos, no solamente materiales, sino profesionales, y se han hecho muchos esfuerzos en los consensos internacionales en decir, bueno, ¿cuál es el paciente, el deportista que yo lo voy a evaluar y voy a decir, ¿tiene riesgo o no tiene riesgo de tener una arritmia? No solamente se hace el electrocardiograma, sino que otros estudios, pero uno electrocardiográficamente puede decir, bueno, estas alteraciones, si bien salen de lo que es lo estándar, son normales, y estas alteraciones realmente son patológicas y yo tengo que estudiar un poco más a esta persona para ver si tiene riesgo de tener una patología cardíaca importante, más allá de lo fisiológico por ser atleta. Entonces, esto es un trabajo muy importante, si quieren vayan a leerlo. Es largo, es bastante complicado y excede un poquito el nivel esperado para este momento, pero si les interesa el tema vayan a leerlo. Acostúmbrese a leer bibliografía en inglés. La bibliografía científica más que nada se encuentra en inglés y yo les recomiendo que lo antes posible se amiguen con leer la literatura en inglés. En la salud las actualizaciones son en inglés y tienen que estar actualizadas. En fin, los atletas tienen aumentos en los voltajes normales del QRS, esto dado justamente por la hipertrofia benigna que tienen estos pacientes. Lo que se llama la repolarización temprana, es decir, el punto J, donde comienza el segmento ST, que es justamente donde se unen el segmento ST y el QRS, puede estar un poquito elevado, más que nada en B3 y B4, sin significar que la persona tenga un infarto o sea algo patológico.
Se puede ver por un aumento del tono vagal del deportista una bradicardia sinusal, es decir, un ritmo sinusal pero con una frecuencia menos de 60 ciclos por minuto, que igualmente para que sea normal tiene siempre que ser más de 30 ciclos por minuto. Si ustedes tienen algún conocido deportista o son ustedes deportistas importantes, midan la frecuencia cardíaca, midan el pulso y van a ver que generalmente tienen menos de 60 ciclos por minuto. Hay un aumento del intervalo PR, esto también dado por lo que es la bradicardia sinusal, por un aumento del tono vagal y un aumento de la amplitud de las ondas T generado también por estas alteraciones de la masa cardíaca de los deportistas. Acá les dejo un electrocardiograma que se encuentra también justamente en este paper, donde se ven justamente la gran amplitud, ondas T bien grandes y picudas. Aquí se ven en B5 y B6. ¿Ah? Fíjense también esto que decía el patrón de repolarización precoz, como el punto J, que es donde termina el QRS y empieza el ST, está un poquitito elevado, más que nada en las vibraciones B3, acá en B4 no demasiado, pero sí en B5 y en B6. ¿Ah? El PR aquí se encuentra mínimamente prolongado, por lo menos fíjense que acá, desde que empieza la onda P hasta que empieza el QRS, 200 milisegundos, o sea, está ahí al límite también. Aquí también se ve en 2 y 3 lo que es la repolarización precoz. Por último les dejo este electrocardiograma. Es un electrocardiograma que yo les digo que es normal, que tiene algunas cosas interesantes para analizar. Les invito a hagan el ejercicio de analizarlo y lo discutan en los diferentes foros. Recuerden analizar ritmo, si es regular o es irregular, es decir, si siempre el intervalo entre los latidos es el mismo, o si varía, y cuánto varía, si varía. Si el ritmo sinusal, es decir, si tenemos ondas P con morfología con un eje eléctrico hacia abajo hacia la izquierda, si el PR es constante y si siempre después de una onda P tenemos un complejo QRS. Analizar la morfología de las ondas P y la amplitud y el alto de las ondas P, tratando de buscar la patología auricular. Medir el PR, o sea el tiempo de conducción aurículo-ventricular en más de una derivación. En cuanto al QRS, medir el ancho, lo cual nos puede hablar de algún trastorno de la conducción intraventricular. Medir el eje eléctrico medio, viendo dónde son positivas las diferentes derivaciones. Cuando digo positivo, siempre hablemos, por ejemplo, si aquí hablamos de B3, hablamos de un QRS predominantemente negativo. No es que no tenga ninguna porción positiva, sino que es predominantemente negativo. Cuando yo les hablo de ver el eje eléctrico medio, que por ejemplo hagamos el ejercicio, les decía de que miren la derivación 1, la derivación ABF y la derivación 2. Aquí tenemos una derivación 1 positiva y una derivación ABF levemente negativa, por lo tanto tenemos que ir a ver la derivación 2. Aquí la derivación 2 es predominantemente positiva, por lo tanto el eje está normoposicionado, así se expresa. Mirar el alto de las ondas QRS, por ejemplo que no sea más de 25 milímetros en B6, que no sea más de 20 milímetros en D1 y que en ABL no sea más de 15 milímetros. Mirar que el QRS sea predominantemente negativo en B1 y B2 y que la transición entre lo positivo y lo negativo sea entre B3 y B4. Aquí se produce a nivel de B4, que tiene caso una parte igual positiva y negativa. Debemos mirar el segmento OCT también, ¿verdad? Que sea isoeléctrico, es decir, de que el punto J, por ejemplo, si miramos este complejo, esto seguramente es un hombre joven, ya que aquí lo que tenemos es que el punto J donde termina el QRS y empieza el ST está apenititas elevado, 1 milímetro o medio milímetro elevado, lo cual está dentro de lo normal. Pero si vemos por ejemplo de 2 no está elevado, sino que sigue la línea de base como venía antes. Tenemos un segmento isoeléctrico. Debemos mirar las ondas T, que la polaridad sea igual al QRS. Recuerden de que en B1 y B2 eso puede variar y se encuentra dentro de la normalidad. Deben mirar más que nada las derivaciones frontales y B5 y B6 para ver la polaridad de las ondas T. Y medir el QT y corregirlo para la frecuencia cardíaca también. Esta es la bibliografía. Los libros se encuentran disponibles de forma muy accesible. Son buenos libros que algunos tienen sus años, pero que el análisis lo abordan de una forma bastante didáctica. Así que bueno, en los foros podemos hablar un poco de cómo conseguir la bibliografía. Sean criteriosos al momento de leer. Adapten la bibliografía a lo dado en clase. Y vean electrocardiogramas. La forma de aprender electrocardiograma es ver electrocardiogramas, es analizarlos, es identificar dónde se encuentran las alteraciones, por más de que no las diagnostiquen, no están en periodo de diagnosticar nada, sino simplemente de uno
leer un electrocardiograma, darse cuenta dónde está la alteración y a qué podría deberse, a qué cámara cardíaca es la que está afectada, etc. Jueguen un poco con eso. El electrocardiograma, para los que no les gusta, que no es mi caso, la cardiología suele ser un enemigo, suele ser algo a lo que le huyen, pero como médicos van a ver electrocardiogramas absolutamente todos los días de su práctica clínica, como médico general, como médico de emergencia y en una buena parte de las especialidades médicas y también en algunas quirúrgicas. Así que créanme que amíguense temprano con el electrocardiograma, empiecen ahora a ver electrocardiogramas, busquen electrocardiogramas en internet, etcétera. Es un buen recurso clínico que se sigue usando y que no se va a dejar de usar de acá a bastantes años porque es una técnica no invasiva, barata, totalmente inocua para el paciente que nos da muchísima información del corazón y también de otras enfermedades. Muchísimas gracias.